Uno, dos, probando. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alan Iván Martínez Sánchez y hoy les vamos a hablar sobre el libro de la Eneida, el libro número 2. La Eneida. El autor de la Eneida es Virgilio Marón. Virgilio Marón, más conocido por su nombre, por su nomen, Virgilio fue un poeta romano, autor de la Eneida, las bucólicas y las jergicas, en la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Aparece como su guía a través del infierno y el purgatorio. Formado en las escenas de Mantua, Cremonia, Milán, Roma y Nápoles, se mantuvo siempre en contacto con los círculos culturales más notables del estudio de la filosofía, matemática y retórica. Se interesó por la astrología, medicina, zoología, botánica de la primera etapa. Influido por el epicureísmo, evolucionó hacia el platonismo místico, por lo que su producción se considera una de las más perfectas síntesis de las corrientes espirituales de Roma. Fue el creador de la grandiosa obra en la que se muestra como un fiel reflejo el hombre de su época, con sus ilusiones y sufrimientos, a través de la forma de una gran perfección estilística. La obra de la Eneida, el libro número 2, es una epopeya latina escrita por Virgilio en el siglo I a.C. por encargo del emperador Augusto, con el fin de glorificar el imperio, atribuyéndose un origen mítico. Virgilio elaboró una reescritura más a continuación de los poemas homéricos, tomados como un punto de partida de la guerra de Troya y la destrucción de esa ciudad, presentando la función de Roma a la manera de los mitos griegos. Virgilio trabajó en esta obra desde el año 29 a.C. hasta el fin de sus días, 19 a.C. Se suele decir que Virgilio, en su lecho de muerte, encargado quemar la Eneida, fuera que porque desease desvincularse de la propaganda política de Augusto, o fuera porque no considerase la obra que hubiera alcanzado la perfección buscada por el poeta. Bueno, el contexto histórico de la obra de la Eneida, libro número 2, es un contexto fantástico en el que Virgilio escribe su obra. Nos muestra una época complicada, con guerras, brutalidad y profundas crisis sociopolíticas. Por un lado, Pompeyo y Craso intentaban entregar el poder al Senado, y 10 años después formarían un tributario con César que acabaría con la República. Virgilio, testigo de todos estos conflictos, ve posteriormente cómo, de la mano del emperador Augusto, apoyado por el poeta, se instaura un periodo de paz. Augusto también apreciaba al poeta, le pide parte de sus escritos, a lo que el autor contesta que se encuentra en pleno proceso creativo de su obra La Eneida. Aún así, más adelante se les presentará algunos libros en la obra. Estos libros varía mucho su contexto histórico, depende del de que estén leyendo. En general muchos son fantásticos, pero otros tantos no. El género es un género épico. En el libro 2 es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios de la forma objetiva, desarrollados en un espacio y tiempo determinado. Esto significa que es en un escenario básicamente, y este es en el de la guerra, como ya lo había dicho antes. El autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir descripción y el diálogo. O sea que también puede describir la obra, o tanto pueden decir diálogos los personajes y así. Las características de la Eneida libro número 2 son que está compuesto en exámenes dácticos que tienen
casi 10.000 de ellos. Se divide en 12 libros que se agrupan en dos partes. La primera de ellas va del libro 1 al libro 6, en donde copia la Odisea, narrando los viajes de Eneas hasta que llega a Italia. La segunda parte es del libro 7 al libro 12. Hace una copia de la Ilíada y el ciclo troyano, narrando conquistas de Eneas en Italia. Bueno, el resumen de esta obra es que en este libro se habla sobre cómo Eneas, por su propia boca, habla sobre la caída de su ciudad y la huida de los troyanos en su desierto. En los 3 actos que rodean este momento se puede notar el triple movimiento de traslación del héroe, de la playa a su casa paterna en el arrabal de la ciudad, de esta al centro, al azote del Palacio Príamo, y de ahí a Trabal se finaliza con un epílogo de la desaparición de Creusa, y ahí narra sobre la búsqueda del héroe en la ciudad a la que él regresa. El mensaje de esta y su aparición sobrenatural, finalmente el camino al destierro de Eneas y el resto de los troyanos. Bueno, los aspectos positivos en esta obra hay bastantes, aunque no todos son muy buenos. Lo positivo en la Eneida, el libro número 2, es que el libro 2 es muy corto y algo entretenido, son aproximadamente como 20 páginas o 19. A muchas personas les puede llegar a interesar bastante, ya sea que estudien o no latín o simplemente escritos romanos o algunas cosas de esas. Pero no les puede parecer bueno el género fantástico a algunas personas, aunque en este caso el libro es muy bueno por ese género, aunque muy entretenido, diría yo. Los aspectos negativos. Aunque no hay tantos aspectos negativos como podría parecerse por ser una obra de hace tanto, sí tiene sus cosas malas. Una de ellas es que la obra no es como para cualquier persona, no es para todo el tipo de gente, no es tan fácil de leer, no puede ser tan comprensible como para niños o personas que ya estén demasiado grandes y que no alcancen a entender qué significa cada cosa de la Eneida, o algunos que no tengan ningún contexto sobre lo que haya pasado. Bueno, la valoración en general de la obra, pues, aunque costó mucho, o a mí me costó mucho leerlo, es muy bueno, porque te quedas con ganas de leer los otros 12, y al menos en general es un gran libro para leer en un rato si estás muy aburrido o no tienes nada que hacer. Yo le daría un 8 de 10 porque es muy bueno y entretenido. Y eso sería todo por mi parte de la reseña de la Eneida, libro número 2.